Los niños deben seguir usando mascarillas en el contexto escolar, esto pese a las peticiones que han surgido de parte de muchos apoderados, incluso con una carta al presidente Gabriel Boric. ¿Es realmente necesaria? ¿Sigue siendo indispensable? Se lo preguntamos a Andrea Pino esta mañana. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos conocer también la opinión de los especialistas sobre esta materia, el debate que se ha instalado a propósito del uso de las mascarillas al interior de los colegios. Vamos a preguntarle su opinión a la doctora Marcela Monge, jefa de áreas pediátricas hospitalarias de la Red Salud UC Christus. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctora, se ha puesto al mismo nivel la situación de adultos y niños. En esta carta del movimiento Escuelas Abiertas, los padres dicen, bueno, se flexibilizaron las medidas para los adultos que están compartiendo en diferentes espacios, se sacan las mascarillas. ¿Por qué no se hace en los colegios cuando hay una serie de razones, dicen ellos, de aprendizaje, por ejemplo, que están afectando cuando los niños están usando el cubreboca? ¿Qué se les puede decir a aquellos padres, tomando en cuenta además que la autoridad sanitaria ya dijo que se va a seguir usando la mascarilla tal como ha ocurrido hasta ahora? Así es, aquí hay varios elementos a considerar. Primero, que la mascarilla es un elemento útil y con evidencia científica de que sirve en la prevención de infecciones respiratorias y que salva vidas. Lo segundo es que efectivamente los niños tienen un protocolo un poco distinto, muy bien descrito por la OMS. Conversábamos recién, los mayores de 12 años tienen que funcionar con la mascarilla como los adultos. Entre los 5 y los 11 años es un momento que se recomienda usar la mascarilla y los menores de 5 años es optativo, ¿ya? Por lo tanto, pero también es súper claro que hay que poner en la balanza y que si tenemos niños con problemas psicomotores o con problemas cognitivos o con discapacidades diferentes y se necesita no usar la mascarilla, se puede hacer eso, poniendo en la balanza los riesgos versus los beneficios. Sin embargo, a nivel global, dada la alta circulación y la alta transmisibilidad que tienen los niños en los colegios, que sus medidas de contención no son como las de un adulto. El niño no se protege la cara como un adulto, no tiene las mismas medidas. Todavía creemos no es el momento para liberar las mascarillas. Esa es nuestra opinión, por el momento. Respecto de las cifras, usted también tocaba ese punto. ¿Cómo ha evolucionado el COVID en niños en nuestro país y si podríamos asociar eso al uso de mascarillas? Sí, el COVID en los niños efectivamente es un argumento que se usa muy recurrentemente, es que no afecta de la misma magnitud al adulto. Y eso es una verdad. Efectivamente, los niños tienen cuadros en general menores. Sin embargo, sí hay un grupo de niños que se enfermaba grave o se enferma grave y que tiene efectos post-COVID, como el famoso PIMS o el COVID prolongado, que los niños sí lo presentan. O hay niños de riesgo que tienen patología de base que determinan COVID más grave. En esos niños y en otros en general, la vacuna ha tenido gran impacto. Los números de PIMS han bajado, que gracias a Dios es una complicación grave, pero que existe, han bajado, y los cuadros intensos en niños con factores de riesgo también. Por lo tanto, el impacto en los niños también es muy importante y se sigue analizando. Una vez que se inician los procesos de vacunación, esa vacuna sigue siendo estudiada, esta vez en campo, en el fondo, en las personas, y si ha demostrado algo es que es bastante o muy segura en los niños. Doctora, se está siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué contexto se podría reconsiderar el uso de mascarilla al interior de los colegios? ¿Qué factores tendrían que darse? Primero, el porcentaje de vacunación, ¿cierto? Es un buen punto. Los niños que asisten a la sala de clases deberían tener un alto porcentaje de vacunación. Algunos dicen sobre 80, otros sobre 90, dependiendo del lugar. Segundo, considerar si ese niño o ese grupo de niños tiene factores de riesgo. Si es un colegio con niños con alguna discapacidad y el riesgo de adquirir un COVID es muchísimo mayor, tenemos que seguir con mascarilla. Analizar el contexto familiar de ese niño. Si ese niño vive con adultos con factores de riesgo, también tenemos que seguir usando la mascarilla. Y sobre todo, la circulación viral. Estamos entre 5.000 y 10.000 casos, que ha ido bajando en las últimas semanas, pero todavía es una alta circulación. Sin vacuna, el año 2020, con 10.000 casos, teníamos una mortalidad altísima, teníamos los hospitales colapsados. Ahora, gracias a Dios, el impacto en gravedad y en mortalidad es menor, gracias en gran parte a las vacunas, pero no por eso no podemos darle la significancia que tiene, que la circulación viral es alta y la transmisión es alta, y a nivel de colegios, históricamente, y en todos los virus, la transmisibilidad en los niños es importante.
Doctora, por último, respecto de las vacunas, usted ya lo mencionaba, el ISP informó que ampliarán el rango etario para el uso de vacunas desde los 6 meses. Me imagino una noticia esperada. ¿Por qué? Es una muy buena noticia. Mientras más ampliemos la vacunación por razones individuales para proteger ese niño y por razones comunitarias para proteger la mayor masa, mientras más estemos vacunados, menos vulnerables hay y menos transmisión de virus hay. Por lo tanto, es una gran noticia para los pacientes, para los lactantes chiquititos, los de entre 6 meses y 2 años, que no se vacunaban, o hasta los 3 años en Chile, y para la comunidad, porque, insisto, mientras más masa de personas estemos vacunados, menos circulación viral va a existir. ¿Qué dice la experiencia internacional o la evidencia disponible hasta ahora respecto de el uso de la vacuna en lactantes? Es una buena respuesta, es una vacuna segura. No quiere decir, siempre digo lo mismo, que las vacunas no tienen algunos efectos secundarios, que los hay, pero son infinitamente menores respecto a los efectos de tener la enfermedad por COVID. Si bien el impacto en enfermedad leve es menor, porque sabemos que los niños, y eso es así, se enferman de una menor magnitud en general que los adultos, sí tiene gran impacto en enfermedad grave, en PIMS, como lo dijimos recién, y en COVID prolongado. Y otro muy importante, mientras más vacunemos también a nuestros niños, menos se enferman de coronavirus y menos pueden perder otras instancias. Yo siempre digo, el COVID no solo tiene un efecto en la salud física del paciente, sino que en su salud mental, en no poder ir al colegio, en quedarse nuevamente en la casa después de 1 año y medio de encierro, en perder aprendizaje. Así que bienvenida a la vacuna en los más chiquititos. Bien, doctora, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista. La doctora Marcela Monge, jefa de áreas pediátricas hospitalarias de la Red de Salud UC Christus, un poco sobre las mascarillas que seguirán usándose al interior de los colegios pese a esta petición que ha hecho un grupo de padres y apoderados, y además esta noticia tan esperada se amplía el rango de vacunación desde los 6 meses. El ISP ayer informó esta noticia, ahora falta saber qué es lo que resolverá al respecto del calendario o cómo avanzará la vacunación en este grupo etario. El MinSal debe pronunciarse sobre eso, así que nos quedaremos muy pendientes, muy atentos a cualquier noticia al respecto. Perfecto, Andrea. Muchas gracias a la doctora y nos quedamos con ese mensaje. Mascarillas y vacunas salvan vidas. Muchas gracias por todo. Buenos días.